Piadosas tinieblas tengan, no muertos sino vivos, que Matian les va a relatar sobre un suceso extraño que es algo común que se mencione, al que llamaré voces. ¿Alguna vez les ha sucedido que escuchan alguna voz y no hay nadie alrededor o cerca? Este tema es conocido por muchas personas, ya que han experimentado algo relacionado a este tema, como escuchar su nombre y que no se encuentre nadie en donde están ellos. Algunas explicaciones científicas dicen que son reflejos de las paredes y objetos, la transformación de energía que se unió a las cosas de alguna voz, y ésta terminó expulsándola tiempo después, siendo escuchada ocasionalmente por alguien. Aunque si eso fuera cierto, entonces ¿cómo explicarían la distorsión de algunas voces o palabras que jamás se han hablado o mencionado por ahí, o incluso en otro idioma? Otra explicación es que a las personas que les sucede tienen problemas mentales o sufren algún daño en el cerebro. Nuevamente no puede ser del todo posible, ya que a muchas personas les ha sucedido esto, y definitivamente no todas tienen problemas como se mencionan. Una más menciona que generalmente eso les sucede a los niños y que es un suceso natural que ellos tengan amigos imaginarios y escuchen voces. Esta teoría se descarta al momento, porque ese tipo de situaciones le suceden a personas de todas las edades. Finalmente, se dice también que eso sucede con las personas que tienen problemas muy fuertes o situaciones muy tristes o deprimentes, como la pérdida de algún pariente. Mencionan que el mismo suceso provoca esos eventos, que suelen escuchar la voz del pariente perdido, por frustraciones, por alteraciones, por traumas, etc. El problema aquí es que nuevamente, aunque concuerde en algunos casos, no encuadra en todos. ¿Será que todas estas explicaciones engloban la respuesta a este extraño suceso? ¿O será algo más? Hay personas que dicen que solo le sucedió una vez y ya, pero otras mencionan que en algún punto lo tomaron como un acoso, por lo seguido que les sucede. Algunas personas han escuchado su nombre, a veces cerca, a veces lejos, a veces voces conocidas y a veces no. En algunas ocasiones muy claro y en otras casi no se distingue, pero aún así se entiende. Pero en lo que todas concuerdan es que nadie dijo su nombre. Si había alguien en la casa y van a preguntar, todos responden que no, y que tampoco escucharon nada. Quizás en algunos casos sean bromas de algún familiar, pero yo supongo que los ejemplos peores son cuando te encuentras solo en tu casa y eso sucede, porque ahí qué explicación puede haber, incluso preguntándole a tus conocidos de por ahí cerca, vecinos, etc. Cuando las voces son conocidas, generalmente son las personas más cercanas, el padre, la madre, hermanos, el mejor amigo, la novia, etc. En algunos casos, son voces de familiares o conocidos que han fallecido, pero aún así continúan siendo conocidas. ¿Pero qué sucede cuando la voz que escuchas no la reconoces para nada? Una voz que jamás habías escuchado. Hay casos en que las voces que escuchan son muy graves o muy agudas, parecen salidas de la ficción, y escuchar eso en una casa común, ¿qué explicación puede tener? Hay casos en que las personas no solo lo escuchan una vez, incluso en algunos mencionan que la voz parece algo insistente, por lo menos escuchan su nombre un par de veces, aunque algunas personas lo han escuchado el mismo día varias veces. También varía del lugar de donde proviene la voz. Una parte de las personas la escuchan muy lejos, alejados incluso de la habitación en la que están. Algunos lo escuchan en la habitación en la que están, pero aún con distancia de diferencia. Pero los casos más fuertes son los que lo escuchan muy cerca, como en ciertas ocasiones que las personas se encontraban trabajando y escucharon una voz detrás de ellos, cerca del oído. Obvio, al voltear no hay nadie ni se ve nada. Incluso hay casos especiales un poco descarados, que las personas platican que escuchan la voz frente a ellos, como una ocasión de un muchacho que leía un periódico y escuchó la voz tras el periódico. En cuanto a las voces conocidas y desconocidas, existe una gran variante. Pueden ser hombres, mujeres, niños, ancianos, y en algunas ocasiones se escuchan muy bien las voces, muy claras, como si estuvieras platicando con ellos, y en otras ocasiones parece que la voz está hablando en secreto. Es muy difusa, apenas logra entenderse, pero lo que es peor de todo esto es cuando las voces que se escuchan están distorsionadas.
Las personas a los que les pasó este tipo de situaciones por lo general se ponían muy nerviosas y en el momento trataban de buscar una explicación. En los casos más fuertes es cuando se escucha la voz agresiva. Una persona sabe reconocer el enojo, el coraje, la furia, y hay personas que escucharon voces así, como si los culparan de algo, como si estuvieran furiosos con ellos por algún motivo, o como si fueran de esas personas a las que simplemente no les agradas. Pero los casos que considero son los más terribles es cuando las voces dejan de decir nombres y comienzan a decir algo más. Algunas palabras que indican alguna acción, que hagas algo. Ven. Voltea. Cuidado. O en otros casos, frases que le indican algo directamente a la persona. Juega conmigo. Eres mío. No me dejes. Y los peores casos son cuando las voces cruzan el límite de la interacción y dicen lo peor que te puedes imaginar. Muérete. Te voy a matar. Debes matarlo. ¿Todo esto tiene alguna explicación científica? ¿O es algo sobrenatural que nos trata de indicar algo y que no podemos entender por qué? Que tengan piadosas tinieblas, descansen en paz y siempre estén pendientes de su entorno. Quizás la próxima voz que escuchen no le pertenezca a nadie vivo.